Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Quiero decirles que les extrañamos, que nos hace falta verlos, pero esperamos con la ayuda de Dios que muy pronto nos volvamos a reunir en nuestra iglesia. En esta mañana vamos a tener el repaso de la escuela sabática y pedimos a cada uno de ustedes que tenga ahí su folleto y que tenga su Biblia, ya que vamos a analizar la segunda parte de Génesis de la lección. Acordémonos de que la semana pasada tocamos la primera parte y vamos a tocar la segunda parte de Génesis como pilar, parte 2. Entonces voy a invitarlos que en este momento pues inclinemos el rostro, vamos a pedir la dirección de Dios para este repaso de la lección de la escuela sabática. Oremos. Dios y Padre nuestro que habitas en los cielos, Señor, en esta mañana te damos las gracias porque nos has bendecido, nos has cuidado y nos has protegido. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra y queremos pedirte que tú nos dirijas a través de tu Santo Espíritu. Que las palabras que encontremos en el libro sagrado, Señor, nos ayuden a comprender y a entender de que tú eres nuestro Creador, eres nuestro Hacedor y también eres nuestro Redentor. Así, Padre Celestial, te queremos pedir que tú nos acompañes, pues te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya les mencioné, estamos estudiando la segunda parte de la lección de la escuela sabática, en donde nos habla de Génesis como pilar, parte 2. La semana pasada estudiamos la primera parte como pilar. Esta palabra pilar siempre me ha llamado mucho la atención. Acordémonos que un pilar es algo que sostiene. El libro de Génesis sostiene que somos creados por Dios. Sostiene la creación y no solamente eso, sino que toda una infinidad de cosas que nos hablan desde el principio. El versículo a memorizar para este día, para esta semana, o el título de la lección, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, dice, las obras de sus manos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar una noche a la orilla de la playa. Pero cuando uno está a la orilla de la playa, verdaderamente uno queda sorprendido de ver la inmensidad de qué es el espacio, ver la inmensidad de qué son las estrellas. Recuerdo de que en cierta oportunidad tuve la oportunidad de platicar con un marinero y él me decía que su guía siempre era la Osa Polar y también me decía que era la Cruz del Sur. Cuando él miraba la Cruz del Sur, que es una constelación que está en el espacio, que él dice de que definitivamente pues él sabía dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Entonces vemos pues de que las estaciones, las constelaciones también nos ayudan a poder ubicarnos de que hay un Dios creador y no solamente eso, sino que todo fue hecho a la perfección. Voy a comenzar la introducción con una anécdota que pasó con Isaac Newton. Dice Isaac Newton que en cierta oportunidad llegó a visitarlo un ateo que no creía en Dios. Y entonces cuando él llegó al lugar o la sala donde él estaba, había una constelación hecha a escala. Y dice de que cuando el ateo vio eso, dijo: wow, dice, qué sorprendente, ¿quién hizo esta cosa? Le dijo a Isaac Newton. Y Isaac Newton bien sereno le contestó: él solo se hizo. Dice que el ateo inmediatamente le contestó: no puede ser, le dijo, esto tiene que haberlo hecho alguien. La respuesta sencilla de Isaac le dijo: si esto tan sencillo tú crees que alguien lo hizo, ¿cómo no te cuesta entender la creación de Dios? Entonces vemos pues de que cuando nosotros contemplamos el sol, la luna y las estrellas y el espacio en su totalidad, nos damos cuenta de que hubo un creador, un arquitecto, alguien que diseñó completamente a perfección. Entonces, la lección de esta semana nos da como el seguimiento de la lección que tuvimos la semana pasada. Y todos nosotros sabemos de que nos está hablando acerca de una tierra plana. La primera parte de la lección nos habla de una tierra plana. Hasta el año 1560 se tenía la tendencia de que la tierra era plana, porque ellos se basaban en ciertos argumentos en los cuales pues decía de que la tierra tenía 4 ángulos de acuerdo a Apocalipsis, pero nos damos cuenta de que, por ejemplo, Colón, que era un marinero, cuando descubrió América, él sabía de que la tierra no era plana, por una sencilla razón. Él decía que cuando los barcos emergían del mar, no se miraban planos, sino que solamente se les miraba la punta. Entonces eso le daba a entender a él de que la tierra no era plana, sino que había una circunferencia. Acordémonos que el libro de Job nos da una idea clara de que a pesar de que hace miles de años pues se escribió este libro,
nos daba una idea clara de que la tierra era redonda. ¿Por qué? Porque dice que Job dice que la tierra, dice, colgaba. La Biblia desde el comienzo nos habla de que la tierra fue hecha redonda. Muchos comentaristas, muchos escritores han hecho de que la tierra pues no era redonda en un principio, sino que era plana. Entonces esta confusión hizo de que muchas personas desconfiaran inclusive de la Biblia, pero acordémonos de que la Biblia es el libro sagrado, es un libro que ha sido inspirado por Dios. Entonces nos damos cuenta de que Dios desde un principio dejó evidencias claras de que Él es el creador, y no solamente eso, sino que todo lo hizo a la perfección. Voy a invitar al pastor Barladés para que nos ayude un poquito a la ampliación de este primer tópico de la lección. Sí, hermanos, feliz sábado, un privilegio estar aquí con ustedes. Si vemos en la lección el libro de Apocalipsis, capítulo 7.1, Apocalipsis 7.1, algunos se basan en estos versículos y dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, hermanos, algunos se apoyan de estos versículos para pensar o apoyar la idea de que la tierra es plana, ¿verdad? Pero obviamente recuerden que el autor de este versículo es el discípulo amado Juan, ¿verdad? Él es el que escribió las profecías, ¿verdad? En Apocalipsis. Y como ustedes saben, hermanos, que es un lenguaje, en Apocalipsis se encuentra mucho lenguaje simbólico, ¿verdad? Entonces, obviamente, está lleno de simbolismo y no debemos pensar que se refiere a literal, que es 4 ¿cómo se dice? Ángulos, o que esté plano la tierra. Entonces, es muy importante ver lo que dice quién es el autor y reconocer que el autor muchas veces está hablando en lenguaje simbólico. Sí, gracias, pastor Valadez. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice lo siguiente: describe que la tierra está suspendida en el espacio. Dice el libro: él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Entonces nos damos cuenta de que en el libro de Job ya el escritor bíblico estaba diciendo que la tierra está suspendida sobre la nada. Es sorprendente cuando nosotros vemos a través del libro de Apocalipsis cómo quedaron definidas las estaciones, dice, y de una manera bien perfecta. Acordémonos de que la tierra tiene tiene una rotación diaria de 24 horas, o sea, un día. Además de eso, tiene una traslación que compone, dice, las 4 estaciones en las cuales pues la tierra hace la traslación en un año. Entonces, eso nos da a entender de que Dios hizo todo perfecto. Dice que cuando Él terminó, dice que todo era bueno en gran manera. Lamentablemente, nosotros sabemos de que fue por el pecado que todo se distorsionó. Y no solamente eso, sino que empezaron luego después las tendencias, las mitologías. Acordémonos de que hay muchas mitologías. Está la mitología griega, la mitología babilonia, o sea, de Mesopotamia, y también está la mitología griega. Todas estas mitologías influyeron bastante en el transcurso de la historia humana para que el hombre pues interpretara de que el hombre, que Dios, que nosotros, esto fue como una lucha de dioses en las cuales pues al final pues los dioses se enojaron y crearon a un hombre. Entonces, el relato bíblico nos menciona pausadamente y ordenadamente cómo fue el origen de todo. Dice en la lección encontramos que fue después de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, comenzó, dice, a pasar una cosmovisión teísta, a basarse, dice, en el naturalismo y en el materialismo, a menudo sin darle lugar para nada a lo sobrenatural, dice. Charles Darwin popularizó estas ideas filosóficas en El origen de las especies. Y esto estamos hablando ya del año 1859. Todos nosotros sabemos de que en la Revolución Francesa, todos nosotros sabemos de que la Biblia fue quemada y se le dio culto a la famosa diosa razón, y comenzaron los razonamientos y comenzaron a verse todo ese materialismo que hasta hoy en día persiste y es enseñado lamentablemente en las escuelas, en las universidades,
Y eso pues ha hecho de que mucha gente se olvide y no crea más que todo en que hay un Dios creador que todo lo hizo ordenadamente, y no solamente eso, sino que lo hizo perfecto. Ahora vamos a entrar a la parte, la segunda parte de la lección, que nos habla de la creación y la literatura antigua. En esta parte le voy a pedir al pastor Valadez que nos amplíe para que nosotros podamos entender y comprender este tópico que es muy interesante. Sí, hermanos, hay mucha gente que ha argumentado que a lo largo de los siglos las historias de la creación son muy similar a otras historias. Específicamente menciona la lección, la historia de Atrahasis. O sea, en otras palabras, dicen que el relato de la creación en la Biblia básicamente lo tomaron de otras fuentes históricas de paganismo. Y aunque, como menciona la lección, ¿verdad? Aunque sí es cierto que existen algunas similitudes entre las historias, como que se habla de que los primeros seres humanos fueron hechos de barro, pero hay muchas más diferencias que son muy claras. Recuerden, en la historia de Atrahasis, el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. Familia, Dios no necesita descansar, amén. Dios, Él solo lo habla y sucede, porque su palabra tiene poder creativo, ¿verdad? No necesita descansar. Recuerde también en el libro de Génesis, los seres humanos son puestos en un jardín y se les invita a estar en comunión con Dios, de cuidar de la creación, un concepto que no se encuentra en Atrahasis. Otro punto muy importante que vemos en la creación, en el libro de Génesis, es la importancia del sábado, de guardar el sábado. El sábado es una señal entre Dios y su creación, nosotros, ¿verdad? Entonces no se menciona nada en la historia de Atrahasis en cuanto al sábado. Y sabemos que como cristianos el sábado es muy importante, porque si todos supiéramos en cuanto al sábado, nos recuerda que somos creados por nuestro creador desde el principio, un Dios que desea estar en comunión y hablar con nosotros. Sí, gracias, Pastor Valadez. Hay un párrafo que quiero leerles que lo está dentro inclusive de la lección, y nos habla de que había un Dios, dice que era Jesús, y un Dios que tenía mucha inteligencia, dice. Ellos lo mataron en una asamblea. Ninstú, dice, mezcló barro con su carne y sangre, y fue ahí pues prácticamente lo que dio origen al hombre. Lo interesante es de que el libro de Génesis menciona de que Dios es el creador. Dice de que cuando Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces vemos pues de que hay un Dios ordenado, no fue una lucha, sino que fue un Dios que nos creó y nos hizo conforme a su semejanza. Entonces todas estas mitologías, todos estos cuentos que hay también acerca de una creación chocan definitivamente con el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis lo menciona ordenadamente. Mira qué interesante esto. El libro de Génesis nos muestra cómo se originó el matrimonio. El libro de Génesis también muestra una genealogía completa y perfecta hasta Noé, cuando fue el diluvio. Luego después el libro de Génesis nos menciona qué es el pecado. Todos nosotros sabemos que el pecado fue lo que originó la muerte. ¿Por qué? Porque todos nosotros entendemos que hay vida, pero así como cuando nacemos también traemos un pasaporte hacia la muerte. ¿Dónde se originó la muerte? No hay duda. Que fue el libro de Génesis lo registra eso. También acordémonos que el libro de Génesis, en Génesis 3:15, también ahí dice, marca también un plan de salvación, un plan de rescate para el hombre. Entonces vemos pues, hermanos, que el libro de Génesis es algo importante en la vida cristiana, y no solamente eso, sino que refuerza de que hubo un Dios creador, hubo un Dios que hizo todo perfecto. Lamentablemente, pues el hombre desobedeció, y todos nosotros hasta hoy en día sufrimos las consecuencias de ese pecado. Pero sí, lo importante es que hay una promesa de salvación, hay una promesa de restauración, y todos nosotros sabemos de que así como Dios hizo a Adán, también vino el Adán a nacer aquí, a esta tierra, y ese pues lo relaciona con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros venimos, y todo lo que venimos de Dios, y todo lo que está en el libro de Génesis refuerza la creencia de que hay un Dios creador.
No venimos de la nada, no venimos como muchos dicen de que venimos de un mono, no. Venimos de la creación de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora vamos a entrar a la parte del día en donde nos dice de Génesis versus el paganismo. Acordémonos que el paganismo ha influenciado mucho las tendencias en podríamos decir, en la mayor parte de la gente. En un principio, dije, de lejos de valerse los antiguos mitos de la creación paganos, dice Génesis, parece haber sido escrito de una manera que refuta, dice, esos mitos y aleja a ellos de un Dios como creador. Acordémonos que Dios es el creador, Dios es el originador de todo. Mire qué interesante. Cuando nosotros vemos, digamos, hoy estamos ya casi por entrar a lo que es el verano, pero acabamos de pasar una estación que le llamamos primavera. Luego, después de que pase el verano, viene el otoño y luego después viene el invierno. Entonces, todo esto nos da una idea clara de que hay un Dios que diseñó todo esto. Hasta el año 1500 se tenía la tendencia de que la Tierra era era el Sol que giraba alrededor de la Tierra. Pero todos nosotros sabemos de que Galileo Galilei echó por tierra esa teoría y él dijo de que no, que era la Tierra la que alrededor del Sol y los demás planetas. Eso le trajo problemas a él. Y luego después Copérnico, podríamos, validó todo esto diciendo de que era cierto lo que decía Galileo, de que la Tierra era y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Entonces, hermanos, vemos pues de que hay un Dios que diseñó esto a la perfección. Imaginémonos por un momento que la Tierra se saliera de su órbita. ¿Qué desastre no ocasionaría a nuestro planeta? Pero vemos de que hay un Dios que diseñó también lo que es la física. Y acordémonos de que además de la física existe un magnetismo. Muchas cosas que nos cuesta entender y comprender, pero que está dentro de la creación. Por ejemplo, los dos polos, el polo norte y el polo sur, tienen un magnetismo que desempeñan una labor bien importante dentro de lo que es la creación. ¿Qué es lo que hace la luna? Acordémonos de que la luna también tiene una parte importante en la relación con la Tierra. ¿Por qué? Porque marcan los ciclos semanales y no solamente eso, sino que también el agricultor cuando va a sembrar dice que él mira cómo está la luna, porque él sabe el día y el momento en el cual pues debe de sembrar. Entonces, hermanos, todo esto nos da un indicio de que hubo un creador perfecto, hubo un creador que diseñó toda la perfección, pero como nosotros sabemos, entraron ideas, entró el paganismo, y el paganismo inclusive hoy en día está muy metido en las sociedades modernas con respecto a lo que es el materialismo. Vamos a pedirle al pastor Valadez que nos ayude un poquito en esta parte de este tema. Sí, mire, para mí se me hace muy interesante cómo el autor de Génesis no utilizó el término sol y luna. En las culturas paganas, hermano Gustavo y mis hermanos que están escuchando, como ustedes saben, muchos de ellos para ellos el sol es un dios, ¿verdad? Sí. Y entonces adoran al sol o al dios sol, según ellos. Y bueno, si los podemos entender, se imaginan que ellos están buscando algo que sea constante, ¿verdad? Ven que el sol sube cada día y el sol baja cada día. Ven que el sol les da calor, ¿verdad? Ven los beneficios del sol con su siembra, con lo que han plantado. Entonces, pues ellos se enfocaban en eso. Pero me interesa cómo Dios en su palabra le llama a la lumbrera mayor al sol y la lumbrera menor, ¿verdad? Muestra que se crearon para funciones específicas, ¿verdad? Como usted mencionó, señales para las estaciones, para días y años y para alumbrar sobre la tierra. Así es que obviamente Dios estaba tratando de mostrar que no son objetos para adorar, sino que son objetos creados, ¿verdad? Con algo específico, ¿verdad? Y que el único Dios que tenemos que adorar, pues es Jesús, nuestro creador. Amén. Gracias, pastor Valadez. Bien, vamos a entrar ya a la tercera parte de la lección que nos habla de la creación y el tiempo. El tiempo es bien importante y además de eso nosotros sabemos
de que el tiempo es algo que Dios lo estableció desde un principio. Vamos a leer Génesis capítulo 5 y el 11 y también nos habla ahí de que Dios pues estableció la lumbrera mayor y la lumbrera menor con un propósito. ¿Cuál era el propósito principal? Pues por lo cual pues Dios creó estas dos lumbreras. Acordémonos de que la lumbrera mayor pues era la que está durante el día. La lumbrera menor es la que está durante la noche. Pero ahora vamos a verlo cómo traza la Biblia la historia de la humanidad. Y es algo bien interesante porque a partir del libro de Génesis, capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 11, nos da las genealogías de todos los personajes que vivieron a través desde que Adán fue creado. Y es interesante porque estuve viendo una tabla en la cual pues, nos habla de que desde Adán hasta Noé aproximadamente fue un tiempo de 2000 años. Entonces vemos pues de que casi coincide con el relato bíblico que nos habla de que hubo un diluvio allá por el año 1600, perdón, en el año 2006 más o menos, desde la creación hasta el diluvio. Entonces eso nos da una idea clara de que Dios también tiene el control de los tiempos. Los tiempos, acordémonos de que están medidos, como por ejemplo el ciclo semanal. El ciclo semanal, acordémonos que siempre tiene 7 días, aunque en muchos países han tratado de variarlo. Por ejemplo, Francia tuvo un tiempo de que tenía una semana, 10 días, pero no se compaginaba con lo que estaba el calendario. Entonces, vemos pues de que Dios dejó establecidos los tiempos. Por ejemplo, un día tiene 24 horas, 12 horas de día y 12 horas de noche. Luego después vamos a lo que es el año. El año pues está medido también por las 4 estaciones en las cuales pues tiene la traslación la Tierra. Entonces esto nos da un claro indicio de que hay un Dios creador, un Dios que todo lo diseñó pues para el beneficio del hombre y no solamente eso, sino para que también nosotros comprendiéramos y entendiéramos de que hay un Dios creador. Mire qué interesante lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, dice, el día y la noche, y sirvan, dice, de señales para las estaciones, para días y años, y sean, dice, por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios, dice, 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, dice, para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Entonces vemos pues de que Dios lo hizo todo perfecto. Y no solamente eso, sino que también a través de la genealogía nos damos cuenta de que todo eso pues tuvo un orden hasta desde Adán hasta Noé, que fue cuando vino al diluvio. Vamos a pedirle al pastor Valadez que nos hable un poco con respecto a esta parte del tiempo. Sí, mire, en cuanto al asunto del tiempo, para mí se me hace interesante, ¿verdad? Cómo hay un elemento que en cuanto a las genealogías en la Biblia nos ayudan a aprender ciertas cosas, ¿verdad? Cuando uno a veces abre la Biblia y empieza a leer, ¿verdad? Las genealogías puede pensar, ¿verdad? Si uno está nomás bien, leyendo sobre encima, que es algo aburrido, ¿verdad? Pero gracias a esas genealogías, vemos cómo los expositores judíos y cristianos han podido interpretar esos pasajes que representan la historia, ¿verdad? Y que son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio, la edad de la tierra y al menos a los 7 días de la creación, como se muestran en Génesis 1 y 2. O sea, Moisés no escribió Génesis, las genealogías, nomás por escribir, familia, sino que él lo hace. Todo lo que Dios hace, inspirando a sus siervos, a sus profetas, lo hace con un propósito. Gracias a esas genealogías podemos saber estas cosas que acabo de mencionar en cuanto a la fecha del diluvio, ¿verdad? Lo mencionó el hermano Gustavo, la edad de la tierra y los 7 días de la creación. Gracias, Pastor Valadez. Como nos damos cuenta, el libro de Génesis es importante en la vida del cristiano. ¿Por qué?
porque nos habla de un creador, nos habla como el pilar, digamos, del principio. O sea, normalmente pues una estructura siempre está sostenida por 4, 5, 6 pilares, pero acordémonos de que la Biblia nos presenta el libro de Génesis como un pilar. ¿Un pilar de qué? De que hay un Dios creador, hay un Dios que hizo todo perfecto, hay un Dios que tiene el control de todo lo que existe en este mundo. Entonces, el libro de Génesis es algo importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nos demuestra de que Dios es el creador, de que Él lo hizo todo perfecto, y no solamente eso, sino que da muchas cosas que se originaron desde el principio, como tenemos el matrimonio, cómo se originó el pecado y también el plan de la salvación. Acordémonos de que en un principio dice que la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. No fue, digamos, como dicen, al azar de que todo surgió. Todo lo que nosotros vemos alrededor tiene algo bien importante, porque nos da una lección de que Dios es un Dios creador y es un Dios con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. Nuestros cuerpos, cuando analizamos nuestros cuerpos, nos damos cuenta de que cada órgano desempeña una función importante en nuestro organismo. Por muy sencillo que sea el órgano, desempeña una función en nuestro cuerpo. Entonces, vemos pues de que Dios nos hizo conforme a Él y a su semejanza. Entonces, eso nos demuestra de que Dios, fuimos hechos, creados a su imagen y a su semejanza. Lo interesante de todo esto es de que también la creación y la escritura se compaginan a través de toda la historia. Acordémonos de que la Biblia ha sido uno de los libros más atacados desde un principio. Todos nosotros sabemos que durante la Revolución Francesa el libro de la Biblia fue llevado a las plazas y fueron quemados. Ahí el libro de Apocalipsis nos menciona de que los 2 testigos fueron llevados a las plazas y fueron quemados. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha tenido la tendencia a través de Satanás de rechazar a Dios, de que Dios es un creador. Lo interesante de todo esto, queridos hermanos, es de que también en la ley de Dios, acordemos que encontramos un 4º mandamiento que nos habla de que hay un Dios creador. Y Él nos recuerda y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego después Él recalca y dice, porque en 6 días, dice, hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos y comprendamos. Debemos de comprender de que Dios tiene el control de todo, de que Dios no hizo nada al azar y que no fue algo, como dicen, accidental. Dios lo hizo todo ordenado, perfecto, en gran manera. Vamos a pedirle al pastor Valadez que nos hable un poquito acerca de lo que es la creación y la escritura, mientras yo busco unos textos para leerlos. Sí, claro que sí. Mira, yo estoy listo aquí con Mateo 19, 4, 5. Y es interesante ver que en la escritura, en la palabra de Dios, afirma la creación. No hay por qué dudar. Hay gente que realmente no cree en la creación, creen que no es bíblico, creen que no es posible, ¿verdad? Pero como cristianos, debemos saber, conocer algunos versículos. La lección de jueves nos da varios versículos que podemos usar para apoyar la idea que incluso Jesús creía en la creación. En Mateo 19, 4 y 5 dice, Él respondió, les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿verdad? Hablando de Génesis, del libro de Génesis, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y no solamente Jesús afirma este punto, hermanos, también en Pedro, a primera de Pedro 3:20 nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿qué? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Familia, hay gente que no cree en el diluvio, dice, no, ¿cómo es posible que hubo un diluvio y que los animales se subieron al arca? Pero familia, recuerden, incluso hay cristianos que no creen en la creación, ¿verdad? Entonces, estos versículos, ellos dicen, no, yo solamente el Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento afirma, ¿verdad? Lo que está escrito, lo que sucedió en la creación, lo que sucedió con el diluvio, ¿verdad? Con Noé, que solamente 8 personas se salvan. Entonces, familia, podemos estar seguros que la Biblia es verdadera, ¿verdad? Cuando uno compara versículo con versículo, podemos tener confianza que la palabra de Dios
es verdad. Hermano Gustavo, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo sé que usted tiene unos versículos que compartir, pero quizás para la gente que nos está viendo, quizás un amigo de ellos, hermano, se le enfrenta y le dice, oye, pero en la escuela pública a mí me han dicho en cuanto al origen de la vida que es imposible creer en la creación tal y como lo enseña la Biblia. ¿Usted qué consejo le daría a alguien que ha estudiado en universitarias, pues obviamente no cristianas, ¿verdad? Que no afirman lo que usted y yo creemos en cuanto a la creación bíblica. Quizás hay algún joven que nos está escuchando. ¿Qué usted le diría a ese joven que está dudando en creer lo que le dice su maestro en la clase de ciencia o creer en lo que dice la palabra de Dios? Sí, gracias, pastor. Yo creo de que nosotros debemos de, como dicen, hablar y decir y actuar con mucha sabiduría. Lamentablemente, pues acordémonos de que vivimos en un mundo muy materialista, materializado, y mucha gente, pues hoy en estos días, pues duda de la existencia de Dios. Y como usted lo dijo, pues en las escuelas, pues a los muchachos se les enseña de que no hay Dios y que se nos enseña de un evolucionismo en los cuales pues ellos hablan de miles y de millones de años, pero yo para echar por tierra a alguien ahí, yo le digo, bueno, preséntame tú algo en lo cual pues tú te puedas basar de que eso está confirmando, porque nosotros aceptamos todo lo que está escrito en la Biblia por fe, porque acordémonos de que la fe, dice, es importante en nuestra vida cristiana para aceptar todo lo que está escrito. Por ejemplo, para mí, decirle a una persona incrédula de que Dios permitió de que su pueblo pasara en el mar rojo y que lo abrió, la gente dice, no, eso no puede ser, pero la Biblia lo demuestra que sí. Entonces vemos pues de que para ejercitar eso yo debo de tener fe en todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así Pero es. lamentablemente, pues como le dije en un principio, de que mucha gente hoy en día solamente deja ir por el materialismo, no acepta lo que la palabra de Dios dice. Y acordémonos que dice, la fe viene por el oír y el oír, pues Sí, la palabra de la palabra Dios. de Si Dios. uno no mantiene esa conexión con Dios, difícilmente una persona puede aceptar de que hay un Dios creador. Y la verdad, hermano, usted ahora que está hablando de fe me hace recordar un punto muy importante. Hermano, yo creo que realmente el ateo necesita tener más fe que un cristiano para creer que nos llegamos aquí a este mundo de lo nada, del mono, ¿verdad? Cuando uno ve, por ejemplo, un teléfono, ¿verdad? Un reloj, ¿verdad? Uno obviamente, si uno lo destapa y lo desarma, tiene que ver, wow, alguien tuvo que diseñar este reloj, este teléfono. No, un reloj no se va, los pedacitos no se van a juntar así de lo nada. Igual, imagínense tan complejo que es el ser humano, ¿verdad? Nuestra vida, el hecho de tener un bebé recién nacido. Familia, cuando yo tuve a mi hija, ¿verdad? En mis manos por primera vez, yo allí tuve que, bueno, yo ya creía, amén, no me malentiendan, pero el hecho de tener una creación ahí, un bebé, pues nos recuerda que obviamente hay un creador y existe ese creador. Sí, gracias, Pastor Valadez. Y como yo le dije que tenía unos versículos, me gusta el texto de Santiago, capítulo 3, versículo 9, y nos habla acerca de la lengua. Dice, con ella bendecimos a Dios y padres, pero que también con ella maldecimos a los hombres que están hechos, dice, a semejanza de Dios. Luego después, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Acordémonos que este es bien interesante cuando menciona a Noé. Todos nosotros, cuando mencionamos a Noé, hablamos de que hubo un diluvio. Y el texto bíblico nos dice de que las cataratas de los cielos, dice, fueron abiertos. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿cuáles son las cataratas? Yo conozco a través de video, porque nunca he ido, las cataratas del Niágara, que son chorros de agua que caen en abundancia. Pero
ese es un sentido figurado en el cual pues nos habla la Biblia. No quiere decir que son literales, ahí que es un gran chorrerón que viene, sino que inclusive el libro de Job nos menciona de que la nube tiene un peso y que en ese peso pues está el agua sostenida. ¿Cómo lo hacen? Yo no lo entiendo, pero yo sé que la nube existe, que está en el espacio y que mantiene agua. Pero acordémonos de que todo esto viene como una revelación de lo que Dios pues ha dejado para que nosotros veamos la grandeza. Por eso es que el libro de los Salmos, en el versículo introductorio, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, miren, yo a veces me quedo viendo esas nubes, cómo toman forma, cómo toman figura. Y no solamente eso, sino que cuando llueve, esas cantidades de agua que caen, ¿cómo hace esa nube para sostener esa agua? Pero no, luego nos da a entender de que hay un creador, hay alguien que diseñó todo esto a la perfección. Entonces, la creación y también la escritura sostiene de que hubo un Dios que lo hizo desde el principio. Acordémonos de que el hombre se origina en el Génesis. Dice de que Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Y luego después da un mandato, dice, por tanto dejará el hombre a padre y a su madre y el hombre se unirá a su mujer, dice, y serán una sola carne. Entonces vemos de que el matrimonio fue instituido desde el principio. ¿Qué es lo que sucede ahora? El hombre transgiversa todo eso y ya pues nosotros sabemos qué es lo que sucede ahora a través de la famosa LGTB. Entonces vemos pues de que el hombre siempre a través de Satanás también ha querido desvirtuar todo lo que Dios ha dejado para nuestro beneficio. Así es que yo les invito, hermanos, a que sigamos siempre confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente, dice, de sabiduría en la cual pues nosotros podemos estar confiados en ella. Por eso es que el Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ¿cómo podemos aceptar esa verdad? A través de la fe, porque para mí, si alguien me dijera, yo no creo de que Jesús multiplicó los panes y los peces, pero la Biblia lo dice y yo lo acepto por fe. Entonces vemos pues de que todo eso, pues lo que está escrito en la Biblia, lo aceptamos por fe. Nadie ha visto lo que está escrito en la Biblia, ninguno de nosotros ha visto, pero lo aceptamos por fe porque creemos que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pastor Valadez. Sí, hermano, solo quería recordar aquí a los hermanos que están escuchando. La realidad es, hermanos, que habrá algunos pasajes que no los entendemos, ¿verdad? Que a veces no podemos entender todito de la creación, ¿verdad? Porque hace muchos años y pues no estuvimos ahí. Pero la realidad es, hermanos, que algunas cosas, como dice el hermano, pues hay que aceptarlas por fe, ¿verdad? Quizás el pastor, el anciano no tenga todas las respuestas, pero saben, tenemos un Dios, tenemos a Jesús que un día, cuando estemos en el cielo, por la gracia de Dios, le podamos preguntar, ¿verdad? Cara a cara, Jesús, no entendí esto, ¿verdad? Ayúdamelo a entenderlo, ¿verdad? Mucho de esto hay que aceptar por fe. Quisiera leer una cita de la hermana White que encontramos aquí en el día de viernes. Dice, la Biblia es la historia más abarcadora y instructiva que los seres humanos poseen. Vino fresca de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza libre de mancha de prejuicio y el orgullo humano. Hermano, gracias a la Biblia, nosotros podemos tener respuesta a las 3 preguntas más importantes que todo ser humano se hace. ¿De dónde vine? ¿Verdad? Familia, fuimos creados, Dios nos hizo. Eso está escrito en Génesis y lo afirma también Jesús, lo afirma a los apóstoles, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Venimos de la mano de nuestro Creador. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, Dios desea conocernos, Dios desea salvarnos, Dios desea estar en comunión, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? ¿Verdad? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Familia, este mundo no es nuestro hogar. Estamos de pasada, ¿verdad, hermano Gustavo? Entonces, realmente, la Biblia nos da respuesta a estas 3 preguntas más importantes que todo el ser humano se hace. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy?
Gracias, Pastor Valadez. Mire, yo solamente quiero terminar el estudio de esta mañana y quiero leer Apocalipsis 2:7. Acordémonos que en el libro de Génesis encontramos en el libro de la vida, el árbol de la vida. Apocalipsis 2:7 lo menciona y dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual, dice, está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde menciona esto? En el libro de Génesis. Entonces vemos pues de que la palabra de Dios no se contradice, sino que es verdadera. La palabra de Dios, acordémonos que es una fuente inagotable de sabiduría, y no solamente eso, sino que de promesas maravillosas que tenemos aún hoy en día, que estamos pasando estos momentos difíciles en los cuales pues hemos estado viviendo. Encontramos consuelo, encontramos gozo al saber de que todo esto, lo que está pasando, no se compara con lo que hemos de gozar por toda una eternidad. Pastor Valadez, le voy a invitar a que nos despida en oración para terminar el estudio de la lección de esta mañana. Claro que sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por sus comentarios. Fui bendecido. Vamos a orar. Padre amado y santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias por la oportunidad de estar aquí junto con mi hermano Gustavo. Y pues sabemos que nuestros otros colaboradores, el hermano Luis y Rex no pudieron estar, pero Señor, pedimos que usted también los siga bendiciendo, que Amén. usted los siga fortaleciendo en el Señor, Señor, y bendice sus familias también, Señor. Pedimos por los hermanos, Señor, que se han de conectar a través de este video. Bendícelos, Señor, y los animo a todos nosotros poder buscando más de Jesús a través de su palabra. Señor Santo, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi querido hermano.